traen un mensaje subliminal para meterlo en la mentalidad del mundo. Por eso estamos viviendo los tiempos de Babel, de confusión. Todavía hay una pirámide que usted no ve con los ojos físicos. Esta pirámide, ¿verdad? Totalmente Illuminati, masónica, está en todo el globo. Es una torre de Babel. Hoy en día que se ha levantado esta torre de Babel, que llega hasta los cielos. Ya llegó hasta los cielos la torre de Babel, espiritualmente hablando. Pero tus ojos físicos, materiales, no la logran ver. Hay que verla con los ojos del espíritu. Mirar esa torre que ha sido formada ya por los más grandes Illuminatis, masones que están en el Vaticano, por los papas, por los cleros, por todos estos que están levantando una tremenda torre para llegar a adorar a Marduk, para llegar a adorar al príncipe de la potestad del aire que está en los cielos y poder infundir en la humanidad entera la confusión. Hay que decirlo con palabras mayúsculas, tal como está escrito. Ahora, ¿qué es lo que se está adorando? Miren ustedes también la cruz invertida, usada por los satanistas en rechazo a Cristo y al cristianismo. Y los papas utilizan la cruz invertida. La cruz invertida está, ustedes la pueden notar, es una cruz, pero totalmente volteada al revés. Muchos han dicho, no, es que se refiere porque el apóstol Pedro fue crucificado al revés, etcétera, etcétera. No nos vamos a comer ese cuento. Debemos de ser claros. La cruz invertida es símbolo satánico y le pertenece a los satanistas, porque con esta cruz ellos se burlan del cristianismo y se burlan de Cristo, pero lo utilizan los papas. Grandes políticos traen la cruz invertida, hijas de políticos traen la cruz invertida colgando sobre su cuello en muchos símbolos de las iglesias católicas, de los templos católicos, de los santuarios, está la cruz invertida. Debemos de tener mucho cuidado con estas cosas. La cruz formé también era utilizada por los reyes paganos. El rey Shamshid Adad V la utilizó. Antiguos de todo tipo de reyes también la usaron. Los papas la usan hoy en día, la cruz formé. ¿Y era símbolo de qué? De la adoración al dios Sol en el paganismo. El dios Shamash, como le llamaban los antiguos a este dios Sol, ¿verdad? Y no es otra cosa nada más que la representación de un ángel caído. Una de las cosas que también vemos, la tiara de los papas, por ejemplo, la tiara de los papas, una semejanza increíble que tiene la tiara y la corona, los colgantes de la tiara del papa, con la tiara que utilizaba el rey pagano Ashur-nasir-pal II. Y el papa Juan Pablo XIII la utilizó, símbolo del dios pez Dagón. Eso es lo que simbolizaba esa tiara, pero la utilizan. ¿Qué católicos con honestidad se detienen para investigar, verdad? El uso litúrgico de la vestimenta de los papas, de los sacerdotes. ¿Quién se detiene en verdad para estudiar estas cosas? Nadie. Todos van a querer justificar. Pero esta es influencia del vino de la gran ramera. Mucho cuidado. Hay muchas cosas que podíamos tratar, pero por causa del tiempo vamos rápido. El obelisco es el círculo que utilizan, el óctuplo, como se le llama, que quería decir el sendero hacia la iluminación. ¿Qué representaba ese obelisco? ¿Y qué representaba el círculo también? O sea, por ejemplo, representa el órgano sexual femenino en enseñanza espiritual satánica, y el obelisco representaba el órgano sexual masculino. Así es que cuidado, todo esto provenía de la adoración pagana en Egipto. Como rito satánico, los egipcios se ponían de cara al obelisco, tal como lo hace el Papa cada vez que sale, ¿verdad? Ahí en el Vaticano, se pone de cara al obelisco y supuestamente ahí bendice y hace sus rituales, pero no es otra cosa que la copia de las antiguas abominaciones babilónicas, de las antiguas abominaciones egipcias. Debemos de tener mucho cuidado con esto. No se equivocó la escritura cuando dijo, destruirá los obeliscos de Bet-Semes y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Jeremías capítulo 43, verso 13 nos dice eso. Otro de los símbolos es el pino cónico. Era de los dioses sumerios y también lo tiene en el Vaticano. Atento con estos símbolos. Ahora, el pino cónico era usado por los dioses antiguos. ¿Qué eran los dioses antiguos?
hermanos, los dioses antiguos no eran otros que representaciones de ángeles caídos muy poderosos. Así es que debemos de ser claros con toda esta información y no dejarnos llevar por el vino de la gran ramera, con letras mayúsculas, como lo ha dicho el ángel al apóstol Juan en Revelación Profunda. ¿Por qué sabemos que representa a una iglesia? Bueno, por ejemplo, en Apocalipsis hay mujeres simbólicas. El pueblo de Israel es comparado con una mujer embarazada. Esto lo encuentras en el capítulo 12, versículo 1 y 2 de Apocalipsis. La iglesia de Cristo es comparada con la esposa de Cristo en el capítulo 19, versos 7 y 8. Pero eso es una iglesia santa, ¿verdad? Hermosa. ¿Y qué creen? Apocalipsis 17 representa a la ciudad que está sentada sobre 7 montes. Los católicos han dicho, sí, Roma ciertamente está sobre 7 colinas, pero no son montes. Se equivocó la escritura. No. El término griego afirma lo mismo, alude a lo mismo, se interpreta igual. Monte o colina se interpretan igual. Por eso se concluye que no es otra que la misma Babilonia, la madre de las rameras. Y tiene muchas hijas. Por ahí grandes organizaciones protestantes también siguen sus creencias, sus prácticas, y no son otra que las mismas hijas de la gran ramera. Mucho cuidado entonces, porque esto, según vemos, Dios lo aplica a quien tiene las mismas acciones de la gran ramera. Cuidado entonces, mucho cuidado. En Apocalipsis vemos que Dios, a tal grado, conociendo que Jerusalén es una ciudad prominente a través de la historia y que era su ciudad o llamada la ciudad del gran rey, en los tiempos apocalípticos, el mismo Dios dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dios mismo dice que Jerusalén será semejante a Sodoma y a Egipto. ¿Qué no dirá de la Iglesia Católica? ¿Qué no dirá del catolicismo y de todas sus perversiones y atrocidades donde se esconden los más grandes pedófilos? Un dato en los Estados Unidos se ha dicho, por ejemplo, que el 85% casi de todos los curas, de los sacerdotes de las iglesias católicas son totalmente homosexuales. Entonces, ¿qué se esconde en el Vaticano? ¿Qué habrá en el Vaticano? Mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, hay una advertencia clara. Está embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Aquí también vamos a entrar a la historia un poquito para que se nos revelen algunas cosas que acontecieron en la historia y que la Iglesia Católica no quiere que nosotros destapemos. Esta es ramera y ella es ramera porque se lo merece. Dios ve en ella suciedad, perversidad, ve el paganismo y lo vulgar. Los papas no son otros nada más que amigos de los más grandes políticos, de los Illuminatis, que a través de toda la historia han desarrollado la Torre de Babel juntamente con ellos. Note usted por qué dice el texto sagrado, se embriaga de la sangre de los santos y de los profetas. En la era medieval todos conocemos la Santa Inquisición y lo que esto provocó, que comienza en el año 1184 y no termina sino hasta el 1928, pero supuestamente de manera oficial en el 1500 termina la Santa Inquisición, pero todos sabemos que la Santa Inquisición sigue, señores. Hasta 1928 llegó, pero todavía hay quienes buscan la persecución de los evangélicos, la persecución de los protestantes, aniquilarlos, los odian, los aborrecen, porque el cristianismo ortodoxo, el cristianismo verdadero está en contra de la idolatría, está en contra del culto a María, está en contra de pedirle a los santos, de hincársele al Papa, de postrársele. Por ejemplo, el Papa llega aquí a Estados Unidos y los estadios están semillenos, no se llenan, porque aquí el Papa no tiene tanta fuerza como en otras naciones. Aquí la mayoría que se fundó por los protestantes, ¿verdad? Todos pues de alguna u otra manera van a las iglesias, unos se congregan en las bautistas, otros en las pentecostales, otros, casi la mayoría de este país todavía sigue, ¿verdad? Creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Y no me refiero al mundo político Illuminati de los Estados Unidos, me refiero al pueblo de Dios, al pueblo santo que vive en esta nación, a esos me refiero. Somos gran cantidad aquí y nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando llega el Papa aquí tiene muy poco impacto.
como en otros países. Llega, por ejemplo, a México, llega a otros países de Latinoamérica y los presidentes se le postran, ¿verdad? Lo veneran, etcétera, etcétera. Bueno, vayamos a lo que ocasionó la Santa Inquisición. En España, más de 300,000 víctimas mueren en las hogueras de las iglesias católicas. Atentos en esto, lo que provoca la Iglesia Católica, lo que provocó. Aunque algunos historiadores han dicho que la cifra está exagerada, note usted, dice, no, está exagerada. Tengo mis sospechas, por ahí pueden ser hijos de la gran ramera también, que quieren, ¿verdad?, que no veamos hacia la historia. En 1480 al 1520 en Sevilla, según el secretario de la Inquisición o este personaje que nos trajo tanta información del pasado, se jactó de incendiar a 4,000 herejes y 30,000 personas fueron sentenciadas al peor de los sufrimientos, todos los tormentos que trajo la Inquisición, porque esta gran ramera se embriaga de la sangre de los santos y de los profetas de Dios. Aunque mucha gente no era protestante, no era cristiana, ¿verdad? También sufrió las consecuencias porque no estaban de acuerdo con los dogmas diabólicos de la Babilonia, ¿verdad? De la madre de las rameras de la Iglesia Católica Romana. Por eso no estaban a favor y entonces también eran muertos. Del año 1700 al 1746 se quemaron, entre comillas, 782 herejes, entre comillas, porque estos herejes en realidad eran protestantes, eran los que iban en contra de todas las atrocidades que el Vaticano hace. 14,000 fueron sometidos a distintos castigos. En Francia, en el año 1211, 100,000 personas fueron asesinadas por la Iglesia Católica. Porque estos datos no se sacan, están en el pasado. Los católicos celebraban la misa en medio de la masacre y están componiendo un himno por la supuesta victoria de la Iglesia Católica. Esto sucedió en Francia. También en el año 1487, el Papa Inocente VIII, desde 1484 a 1492, levantó una cruzada contra los Vaudois en Francia, prometiendo la remisión de todos sus pecados a todo aquel que matara y masacrara a un hereje. ¿Es esto algo cristiano? El pueblo cristiano ha sido llamado para predicar el evangelio de Jesucristo, para predicar el perdón de los pecados, para predicar la salvación gratuita, para predicar con amor. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo santo, la iglesia santa, se lanza a matar, a masacrar tantas masas como lo hizo la Iglesia Católica Romana en el antiguo tiempo. Esto sin duda, señores, esto sin duda es que esta gran ramera se deleita al beber de la sangre de los santos de Dios. En el año 1562 los católicos mataron a miles de protestantes en Francia, en Orange, Francia. En el año 1572 más de 70,000 personas son asesinadas por la Iglesia Católica, la masacre llamada del Día de Bartolomé, y el Papa Gregorio XIII estaba fabricando una moneda en aquel tiempo en conmemoración de la masacre y había puesto como sello en esa moneda a una mujer levantando una copa, no otra, nada más que el mismo